¿Cómo están, alumnos? Continuando con nuestras clases de razonamiento verbal, hoy estudiaremos textos discontinuos. ¿Qué es un texto discontinuo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo analizamos? Hoy veremos esto. Definición. Los textos discontinuos nos van a brindar información y se van a presentar en forma de cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Estos textos son muy diferentes a los textos continuos, a esos textos como los argumentativos, los narrativos, los expositivos, ¿sí? Además, los textos discontinuos van a utilizar una estrategia de lectura no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario que esté ordenado su análisis. Ahora vamos a ver tipos de textos discontinuos. Primer texto. Se va a presentar en forma de cuadros y gráficos. Podemos apreciar en la imagen, tenemos un gráfico de pastel, también tenemos un gráfico de barras que nos están dando porcentajes del índice de pobreza. Otro tipo de textos discontinuos se van a presentar en forma de tablas. Estas tablas van a tener filas y columnas donde hay cifras mayormente, cifras que vamos a calcular y nos van a dar información. También tenemos los diagramas. Estos diagramas lo utilizamos para poder interpretar textos expositivos instructivos, como por ejemplo el funcionamiento o la instrucción de un aparato doméstico. También encontramos mapas en un texto discontinuo. Estos mapas nos van a dar ubicaciones de lugares. Podemos encontrar en este tipo mapas de carretera, mapas temáticos. También encontramos, por último, formularios, ¿sí? Formularios en los textos discontinuos. Estos formularios sirven también para recopilar datos o información y lo utilizan mayormente las organizaciones. Ahí lo podemos ver en la imagen. Ahora sí, vamos a practicar. Texto número 1. Tenemos un texto que trata de los feminicidios y su incremento en el Perú. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿qué es un feminicidio? Vamos a analizar. Un feminicidio es el asesinato de mujeres hechas por un hombre y como resultado de la violencia de género. ¿Sí? Bien, y este delito del feminicidio va a ser una de las causas principales de la muerte de la población femenina en nuestro país. Muy bien, ahora sí retornamos a nuestro texto discontinuo de los feminicidios en el Perú. ¿Qué podemos analizar en esta infografía? Hay 3 tipos de datos, ¿sí? Están divididas en columnas diferentes. El primero, a ver, los feminicidios según el mes de ocurrencia. Podemos apreciar ahí los meses desde octubre hasta enero, ¿sí? En el 2018, por ejemplo, se han dado 119 casos de feminicidios en el Perú. En el 2017 ha sido menos, 99. ¿A qué conclusión llegamos con esta primera parte de la información de mi infografía? Que en el año 2017 se dieron 99 casos y se ha incrementado en el año 2018 con 119 casos. Quiere decir que ha habido un incremento de casos de feminicidios entre los años 2017 y 2018. ¿Qué más podemos analizar en esta primera columna? También podemos apreciar que los meses donde mayormente han ocurrido feminicidios han sido los meses de octubre, ¿sí? También en el mes de mayo, abril, marzo y enero. Por ejemplo, si analizamos en el mes de octubre, en el 2017 se han dado 5 casos de feminicidios y al año siguiente, en el 2018, aumentaron de 5 a 16 casos de feminicidios. Y así también podemos apreciar en esos otros meses donde se han dado mayormente casos de feminicidios. En la segunda columna podemos apreciar los feminicidios según el área geográfica, ¿sí? Ahí tenemos el área geográfica urbana, el área rural, el área urbano marginal. Si podemos apreciar las barras de color amarillo, significan, ¿sí?, los feminicidios en el año 2018, y la barra horizontal de color gris significan los feminicidios que se han dado en el año 2017.
si apreciamos en forma general, el área geográfica donde mayormente han ocurrido feminicidios ha sido el área urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ciudades es donde mayormente ocurren los feminicidios. Por ejemplo, en el año 2017 han ocurrido en el año 2017 han ocurrido 64 casos de feminicidios, se han dado en las ciudades. Y en el año 2018 el 48% de feminicidios se han dado también en el área urbana o en las ciudades. A esa conclusión entonces llego que en las ciudades es donde ocurre mayormente los feminicidios, ¿sí? Para eso tengo que analizar, deducir para poder llegar a esta conclusión. También podemos apreciar en la parte inferior, ¿sí? Dice los feminicidios según el grupo de edad, ¿sí? Adultas mayores se da en un 2%, niñas y adolescentes en 9% y adultas 89%. ¿A qué conclusión llego? Que la etapa donde mayormente la mujer es maltratada, ¿sí? Y donde ocurren feminicidios es en la etapa de la adultez. Se ha dado en 89% casos de feminicidio entonces en esta etapa de la adultez. Y por último, ¿qué información más me brinda este texto discontinuo y la cual lo tengo que analizar? En la tercera columna te habla, ¿sí? Del agresor, ¿sí? Del agresor o el asesino. ¿Quiénes son los que provocan normalmente los feminicidios en el Perú? Según el gráfico, tenemos ahí de color rojo, normalmente provocan los feminicidios las parejas de las víctimas y se da en un 54% si podemos apreciar en el color rojo, ¿sí? En la franja de color rojo, ahí dice 54%, entonces 54% se da por casos de parejas, la pareja quien asesina a la víctima. También seguida del 18% por las exparejas que asesinan a las mujeres. Muy bien, teniendo ya ese análisis pasamos a las preguntas ahora. Muy bien, ya analizamos entonces qué era un feminicidio, ¿sí? Dijimos que era un asesinato, era el asesinato de las mujeres provocado o hecho por un hombre, ¿sí? Por resultado de la violencia de género. También es necesario que analicemos la problematización. ¿Qué ocurriría si continúa el incremento de feminicidios en el Perú? ¿Por qué debemos analizar esta pregunta? Es necesario para poder entender lo que nos dice en la infografía. Pasamos a la tercera parte, comprensión y análisis y deducción. Vamos entonces a analizar y deducir según las cifras y datos que nos están brindando en la infografía analizada hace unos momentos. Dice la pregunta, después de leer y analizar la infografía del texto discontinuo, respondemos a las interrogantes. Primera pregunta, según la infografía, ¿en qué área geográfica ocurrieron más feminicidios entre los años 2017 y 2018? En el área urbana, ya lo habíamos hablado, o sea, en las ciudades. Es así que en el año 2017 se presentan 64% de casos de feminicidio en este área, o sea, en las ciudades, ¿sí? Y también en el 2018 se presenta la cifra de 48% en el área urbana. Quiere decir que en las ciudades es donde ocurren mayormente los feminicidios. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió con los feminicidios en el año 2017 y 2018? ¿Qué pasó? ¿Bajaron o se incrementaron? Se incrementaron de 99 casos en el año 2017 a 119 casos en el 2018. Eso lo dice en la tabla, ¿sí? En los gráficos que hemos analizado de la infografía hace un momento. Tercera pregunta. ¿En qué etapa es mayormente maltratada una mujer en el Perú y en qué porcentaje? ¿Recuerdas? Hablamos que la etapa en la que mayormente era maltratada y asesinada una mujer en el Perú era en la etapa de la adultez y en un 89%. Quiere decir que mayormente ocurre en esta etapa los feminicidios. Cuarta pregunta. ¿Quién es la persona que provoca mayormente los feminicidios en el Perú y en qué porcentaje? ¿Recuerdan? También lo hablamos, ¿sí? Lo provocaban mayormente las parejas de las víctimas asesinadas en un 54%, seguido por las exparejas en un 18%. Esa información también me muestra la infografía. Y la quinta pregunta. ¿En qué meses se han incrementado los índices de feminicidios en el Perú en los años 2017 y 2018? También lo vimos, ¿se acuerdan? En la primera columna. Decía los meses de enero, marzo, abril, mayo y octubre eran los meses donde mayormente se habían dado los casos de feminicidios en el Perú.
Muy bien, jóvenes, ahora vamos a pasar al texto número 2 y vamos a hablar de un tema de coyuntura actualmente, que es la corrupción, ¿sí? La corrupción en el Perú. ¿Qué podemos apreciar ahí en esta infografía? Apreciamos, la primera parte dice casos de corrupción de funcionarios en trámite por departamento. Vamos a ver qué departamentos son los lugares donde ha ocurrido mayores casos de corrupción. Si apreciamos bien ahí, ¿sí? En los departamentos de Lima, Ancash, Ayacucho, al otro extremo Junín y Cusco, son los 5 departamentos donde mayormente se ha dado corrupción en el Perú. Ahora tú te preguntarás, ¿qué es la corrupción? Te aclaro, la corrupción es un delito, ¿sí? Es un delito que se da en el Perú. ¿Y en qué consiste? ¿Sí? En que los funcionarios y autoridades públicas van a hacer abuso de su poder, ¿sí? Van a hacer además mal uso de los recursos financieros. Eso sería la corrupción. Muy bien, regresamos a nuestra infografía, a nuestro mapa. Entonces habíamos deducido que en los 4 o 5 departamentos donde mayormente hay corrupción es en nuestra capital Lima. Sí, podemos apreciar ahí las cifras que están de color rojo, son del 2018, 7.553 casos de corrupción en el 2018, y en el 2016, que es la cifra que está de color de celeste, 6.205. Otro que le sigue sería Ancash, ¿sí? En el 2018, 4.637 casos de corrupción, y en el 2016, 2.771 casos. Nos vamos al otro extremo. También tenemos a Junín, que sería el tercer departamento donde hay más casos de corrupción. En el 2018 se dieron 2.109 casos de corrupción, y en el 2016 se dieron 2.261 casos. Bueno, luego le sigue Ayacucho y Cusco. Ahora vamos a ver, al lado derecho me da el total de casos de corrupción por departamento. En el año 2016 se dio en todo el año 32.921 casos de corrupción, y en el año 2018 se dio un total de 40.759 casos. ¿A qué deducción o conclusión llego con estos dos datos o estas dos cifras grandes? Es que del año 2016 al 2018 se ha incrementado los casos de corrupción de 32.925 a 40.759 casos de corrupción. Muy bien, vamos a la parte inferior. Ahora vamos a ver los casos de peculado. ¿Qué es un peculado? Antes de continuar, ahí tenemos en el texto, un peculado también es un delito igual que la corrupción, y va a consistir en apropiarse indebidamente los recursos del Estado, ¿sí? A eso se refiere un peculado. Entonces, el apropiarse indebidamente o ilegalmente los recursos del Estado, ¿sí? De personas que se encargan del control y cuidado. Ahora sí, regresamos a nuestro mapa, a nuestra infografía. Nos quedamos en los casos de peculado por departamentos. Podemos ver ahí, se analiza 2 años, en el 2016 y en el 2018, ¿sí? En el 2016, el departamento con más casos de peculado, ¿sí?, ha sido Lima y también Arequipa. Lima con 1.340 casos y Arequipa con 250 casos. En el año 2018 se ha incrementado los casos de peculado, ¿sí? De 1.340 en el 2016 sube a 1.696, y también se repite el mismo departamento Lima. Como segundo departamento con más casos de peculado en el 2018 es Cusco, con 1.109 casos. Ahora sí, pasamos a la colusión. ¿Qué es la colusión? La colusión también es un delito que consiste en realizar un convenio, ¿sí?, para aprovecharse de un tercero, pero valiéndose de medios fraudulentos. Bien, regresamos a nuestros datos estadísticos. En la parte inferior, al final, podemos ver los casos de colusión según los departamentos. En el 2016, el departamento con más delitos de colusión ha sido Lima, con 679, y Junín con 472. En el 2018 ha crecido el índice de colusión en el Perú. Nuevamente Lima con 750 casos de colusión, y en Ancash con 661 casos de colusión, ¿sí?
este convenio, ¿no?, que se realiza para dañar a un tercero con actos fraudulentos. Muy bien, también podemos ver en el gráfico circular ovoidal el total de casos de peculado, ¿sí? En el año 2016 han sido 11.799 y en el año 2018 los casos de peculado han sido de 13.947. Y al final también apreciamos el total de casos de colusión en el Perú. En el año 2016 ha habido 4.493 casos de colusión y en el 2018 5.838 casos de colusión, estos convenios que se hacen para dañar a un tercero con actos fraudulentos. Muy bien, chicos, habiendo analizado ya los datos de mi texto discontinuo o de mi infografía, paso a resolver las preguntas. Primera pregunta, nos dirigimos donde dice comprensión, análisis y deducción. A ver, ¿qué departamentos han tenido más casos de corrupción en el año 2016 y 2018? Lo dijimos, ¿se acuerdan? La capital, Lima. En el año 2016, Lima con 6.205 casos de corrupción, Ancash con 2.771 casos de corrupción, Junín con 2.671 y así sucesivamente, los 4 departamentos con más casos de corrupción en el 2016. En el 2018 se vuelve a repetir el mismo escenario. Lima tiene 7.553 casos de corrupción, seguido de Ancash nuevamente con 4.637 casos y luego Cusco y Junín. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrió con los índices de corrupción en los años 2016 y 2018? ¿Qué ocurrió? ¿Se incrementó? ¿Se redujo? Se incrementó de 32.925 casos en el año 2016, se incrementó a 40.759 casos de corrupción en el Perú. O sea, la corrupción en el Perú ha ido creciendo los últimos años. A esa deducción llego. 3. ¿Qué delitos se han cometido más en el año 2016 y 2018 en el Perú? ¿Qué se cometieron más? ¿Corrupción? ¿Peculado? Vamos a ver. Llegamos a la conclusión que se han cometido más casos de peculado, o sea, de apropiación ilícita de los recursos del Estado. ¿Hecho por quién? Por funcionarios públicos que se han adueñado del dinero del Estado. A ese delito se llama peculado. Entonces se ha dado más casos de peculado que corrupción y colusión. En el 2016 se han dado 11.799 casos de peculado. En el 2018 13.947 casos de peculado, ¿no? Qué horror, ¿no? Por eso el país prácticamente ha perdido, ¿sí?, los valores éticos. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el departamento que tiene mayor índice de corrupción, peculado y colusión? ¿Cuál creen? Nuestra capital, Lima. Según los datos estadísticos de mi infografía, entonces es Lima el departamento con mayor índice de corrupción, peculado y colusión. Muy bien, jóvenes, ahora sí vas a trabajar tú. Te estoy enviando un texto que no es difícil de analizar. Se trata de los sismos. ¿Qué medidas, qué planes de acción, ¿sí?, debemos hacer para poder afrontar un sismo? Ahí te envío una infografía y te envío también una serie de preguntas de comprensión, de análisis y de deducción. Tú puedes.